Tú puedes ser el ganador de este iPhone 12 Pro Max. Suscríbete, dale like, comenta y comparte nuestro contenido. Bienvenido a nuestro podcast Redaccionando, el número 1 de las redes sociales. Hoy nos honra con su visita nada más y nada menos que el ingeniero Pericle Félix, también catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y experto en temas de electricidad. Adelante, Pericle. Gracias, Angelo. Gracias por invitarme y buenas tardes, día y noche para la gente que te ve. Sabes que la gente ve esto a cualquier hora. Un honor para mí tenerlo aquí realmente. Estamos para hablar de estos temas que siempre son siempre temas actuales. Desde que yo estoy pequeño, Sí, claro. la energía es un tema actual. Entonces, por eso alguien dirá, y por eso te metiste a hablar de estos temas. Bueno, pues uno estudió ingeniería eléctrica o electromecánica. Después trabajó muchos años en el sector energético en la CDE y después tengo una empresa vinculada al área de energía y ya me salí del sector público. Y aunque algunas veces alguien intenta meterme, yo soy siempre medio renuente, porque el sector público es bien complicado, además de muy ineficiente. ¿Ineficiente en qué sentido? Bueno, las personas que van a las posiciones no van necesariamente porque sean los más capacitados, sino los que están pegados con los gobiernos de turno. Y entonces, en ese sentido, tú no necesariamente tienes las personas que puedan hacer mejor el trabajo. Y en eso se inscribe todo este tipo de cosas que tú ves permanentemente en la energía eléctrica en la República Dominicana. O sea, lo que usted está planteando, que las personas van a la CDE no con fines de aportar al sistema eléctrico, sino a beneficiarse. No, yo lo que estoy diciendo es que no necesariamente las personas que están en las posiciones políticas son, en las posiciones, fundamentalmente cuando son políticas, y en este caso son políticas porque la dirige el Estado, son necesariamente las personas más capacitadas para encarar, para hablar, para decidir con respecto a lo que es energía eléctrica. En casi ninguno de los casos tienen a las personas mejores dotados, que pueden explicar mejor, que pueden tomar las mejores decisiones en esto. Y por eso se ve que permanentemente estamos patinando en este tema. Pericle, pero eso no solamente ocurre en el área de la electricidad. No, en todas las áreas. El Estado es... fallido nuestro Estado, el Estado. Tremendamente ineficiente. Pues ahorita nosotros hablábamos algo de Cuba a la entrada. Sí. El Estado cubano es totalmente ineficiente. No, totalmente. Es decir, en Cuba, por decirte algo, en Cuba, el Estado hace como si te pagara. Como el Estado es el único empleador, como si te pagara. Y tú haces como si trabajara. Y ni el Estado te paga ni tú trabajas. Ninguno de las dos. Entonces, todo eso es un simulacro. En la República Dominicana, el Estado te paga, pero tú haces como si trabajaras. Aquí tú puedes ver gente que te ganan 200,000 pesos, o sea que el Estado le paga. Y tú no trabajas nada. Eres una botella. O sea que este Estado, oye lo que te dije, el Estado cubano es un Estado completamente fallido. Acuérdate que viven de lo que le dan. Pero este Estado que puede producir, porque los empresarios producen, y aquí hay impuestos, y además la cantidad de préstamos que tenemos para completar los déficits presupuestarios, todo eso se gasta fundamentalmente en politiquería. Pericle, hablando de préstamos, ¿qué cantidad de dinero? Hay un presupuesto para electricidad aquí, pero desde su punto de vista y su experiencia, ¿se gasta mucho dinero en el Estado, en electricidad, en el mundo eléctrico? En energía eléctrica se gasta mucho, fundamentalmente, bueno, en las EDES son todas ineficientes, al punto que hay una de las EDES que tiene pérdida sobre el 50%. Es decir, un negocio que tú pierdes el 50% de lo que produce o de lo que vende, realmente es un negocio fallido. Porque, por ejemplo, en el caso de la distribución, antes cuando la energía estaba concentrada en un solo sector, o sea, en la Corporación Dominicana de Electricidad, estaba integrada de manera vertical, pues tú tenías a las EDES ahí y eran ineficientes. Las EDES eran una parte de la distribución, que es lo que llamamos EDES. La distribución y comercialización eran ineficientes. Después las hicimos privadas. Se hicieron mucho más ineficientes al punto que después tuvimos que comprarlas carísimas. Y ahora la tenemos en el Estado y es tremendamente ineficiente. Ahora tú me dices, ¿cuál es la solución de eso? Ahí en eso habría que hacer un híbrido
debe estar en poder del Estado, una parte porque realmente es un tema hasta de seguridad nacional en algunos casos y un tema social en otros casos. Pero tú puedes dividir esos circuitos, por ejemplo, y poner empresas privadas a que cuando te roben la energía no sea al Estado, sino que se lo roben a una empresa que tenga dueño. Es como si yo te pasara a ti en una subestación, te estoy vendiendo 50 megavatios hora al mes, por decir algo. Y cuando te lo roban a ti, no a mí. No al Estado. No al Estado. Entonces el Estado es como si lo concesionara, se lo diera en términos de concesión a alguien. Y entonces el Estado mantiene otra cosa. Pero normalmente esas son cosas que se buscan, que se tiene, y el Estado la mantiene para crear puestos, empleos, para darle a los compañeritos normalmente. Pericle, en ese orden, existen generadoras aquí que son privadas. Claro, o sea, hay un híbrido. Sí. Lo que usted me quiere dejar dicho es que debería ser mixto. Lo que pasa es que estamos hablando de dos cosas diferentes. Generación es una, o sea, okay. La energía, el sector energético está dividido en tres sectores fundamentalmente, o tres sectores sin lo de fundamental, que es la generación, la transmisión, la distribución. Sí, si tú quieres la generación, entonces ahí la podemos dividir en la generación estatal, que son las hidroeléctricas, y por ejemplo, Punta Catalina, ahora es totalmente estatal, y algunas de las otras empresas, el Estado tiene alrededor de un 50 o 49% de las acciones. ¿Ve? O sea que ahí tenemos un híbrido, pero en la transmisión es totalmente estatal. Y la transmisión, realmente, en países como estos, realmente el Estado debe mantener. Yo soy anti-Estado. O sea, yo creo que el Estado debe ser lo más pequeño posible. Yo soy porque el Estado lo único que hace es crear botella. La mayor parte de las personas no compensan lo que el Estado le paga. Es decir, un funcionario, un empleado público, normalmente cuando es del partido, gana 200,000 pesos, realmente o no trabaja, o si trabaja el equivalente a 25,000 o a 50,000 pesos de esos 200 que tú le estás pagando. Pericle, usted dice que usted es anti-Estado, pero usted no cree que si el Estado funcionara realmente... El Estado no funcionará jamás realmente. Pero si funcionara, entonces funcionara el sector eléctrico. Lo que pasa es que el Estado no puede funcionar porque el Estado es de todo, el Estado no tiene dueño. Por ejemplo, si esa, y te estoy hablando del híbrido que te decía ahorita, si esa distribución de energía fuese tuya, ¿tú piensas que a ti, sabiendo tú que es tu dinero, te estarían robando energía? No, totalmente de acuerdo. ¿Tú entiendes? Entonces, totalmente. Ahí le roban porque es del Estado. Pero si hay alguien que va a hacer una gestión de cobro, incluso compulsiva, es muy difícil que aparezca alguien que le robe el dinero de esa empresa porque te va a someter a la justicia. Cuando te encuentres pegado, te va a hacer un acta y te va a someter a la justicia. Y tú, para evitar eso, pero el Estado, como lo maneja como asunto político y social, pues no va a hacer esa acción punitiva contigo. O sea, usted dice que parte de que el sistema eléctrico no funcione aquí... La distribución. La distribución. En la distribución. Totalmente en manos del Estado. Yo creo que tiene que hacer un híbrido. De hecho, nosotros hemos hecho las dos pruebas. Hicimos la prueba estando integrada de manera vertical y siendo completamente estatal y no nos dio resultado. Hicimos la prueba pasándosela a la Unión Fenosa y a AES, que manejaba EDESTE, y tampoco dio resultados. Los resultados ambos fueron negativos. Sacaron una cantidad de dinero y se mandaron con su dinero a esa gente. Pericle, el año pasado, nuestro presidente Luis Abinader, en una alocución, él dijo que nosotros tenemos energía para distribuirla a otra parte, o sea, Haití. O sea, teníamos una generación. ¿Qué pasa entonces? Que la semana pasada y las últimas 2 semanas llegó un mal a República Dominicana que estaba totalmente abolido, que era el tema de los apagones. Si nos sobraba tanta generación, ¿qué pasó realmente? Mira, yo, y sin hablar de asuntos políticos, he sido de los mayores defensores de la planta de Punta Catalina. Y no por Punta Catalina, sino porque yo tengo más de 30 años hablando de energía en los medios de comunicación. Y siempre he dicho que la República Dominicana solamente puede tener como energía base, solo puede acudir a plantas de carbón. Ninguna otra cosa. Por eso cuando el gobierno pasado salió diciendo que iban a hacer esa planta, yo salí a defenderla. Y aunque intentaron pagarme, yo dije, no, que yo lo hago de gratis. O sea, a mí me intentaron nombrar en una posición y cosas de esas. Yo dije, no,
no necesita que me nombre, esto te lo hago de gratis, porque yo creo en lo que está haciendo. Y yo no necesito, no ando buscando empleo, ni ando buscando que me nombre, ni estoy vinculado a ninguno de los grupos políticos ahora mismo, así, ¿ven? Entonces, yo defendía a Punta Catalina porque eso es lo que tiene que hacer el Estado, instalar plantas de carbón. Tú dices que son contaminantes, que es lo que te dice la mayor parte de la gente, y la están quitando en una gran parte del mundo. Y yo te digo, bueno, cuando hablaban de que la están quitando en muchas partes del mundo, yo ponía siempre el ejemplo de Alemania, que la jugaba como si fueran argentinos, y más bien como si fueran argentinos, como si fueran haitianos, para decir mejor, porque los argentinos son familia de los haitianos en el sentido de que manejan su economía a lo loco. Entonces, yo te digo, ¿y por qué decía eso? Porque Alemania quitó sus plantas de carbón por el asunto de que los verdes presionaran a la canciller Merkel para cerrar la planta de carbón por contaminación. Y después, cuando hubo el accidente nuclear termonuclear de Fukushima, ellos entraron, y otra vez los verdes con los socialdemócratas, que son los que están gobernando ahora, también presionaron a la canciller para evitar un accidente termonuclear como el de Fukushima en Alemania. Entonces cerraron sus dos unidades, sus dos formas importantes de generar energía base. Y la energía base es una energía que está completamente en línea 24 horas permanentemente, y las otras energías la vamos rellenando con lo que se llaman energía de pico, que fundamentalmente son turbinas de gas. Entonces yo decía, Alemania la juega tan mal que sus dos energías importantes la ha sacado de línea. ¿Y de dónde ellos van a generar energía base? Oh, del loco de Rusia, de Putin. Putin es un loco. Putin es un loco que es capaz de hacer lo que está haciendo. O sea, tiene que ser un tigre con la cabeza, un totalitario descerebrado. Y Alemania, un grupo de gente que también la manejan tan mal que quedaron en los brazos de Putin. Al punto que ahora tienen que, primero, no abrir el Streaming 2, que es el gasoducto que va por el mar Báltico hasta Alemania. Y entonces ya tienen una cantidad de complicaciones con los demás países que se alimentan del Turkish Stream, que es el gasoducto que viene por el Mar Negro hasta esos países europeos. Entonces, en ese tiempo yo decía que República Dominicana, y hacía eso yo lo advertí, lo de Rusia, yo lo advertía antes de que ocurriera lo que está ocurriendo. Sí, sí. Es decir, si buscan algunos de los programas que yo he estado, y posiblemente tú estás en uno de los lugares que yo decía, los alemanes están locos. Y yo no entiendo cómo los alemanes no vieron que estaban locos. Somos testigos. Pericles, aparte de ser catedrático y experto en tema energético, también es un conocedor de la geopolítica, y soy testigo de que en su momento anunció, señores, este panorama que se está viviendo, que no tiene que ver nada con Ucrania. Es una porquería, y se está mandando unos mensajes al mundo, y es por donde dice Pericles. Entonces yo decía, la República Dominicana solamente tiene como energía a que acudir como base, y como energía que pueda pagar la República Dominicana, carbón. Tú dices, pero van a hacer una montaña de carbón y de ceniza. Que hagan 2 o 3. Tú no quieres energía, tú tienes que decidir una cosa o la otra. Entonces hay alguien que me dice, pero ¿y si la hacemos de gas natural? Porque el gas natural es muy bueno, ¿verdad? Todo lo que dice la gente siempre. Yo le digo, bueno, mira, los 2 emiratos que tienen más recursos, más gas, de hecho, Qatar es Qatar es el país que más ha invertido en el proceso de conversión del gas a GNC, a gas natural, GNL, gas natural licuado. El GNC, a gas natural licuado, que es bajar el gas, o sea, filtrarlo en varias ocasiones por varias cámaras de filtrado, y después bajarlo a 162 grados bajo cero para convertirlo en líquido y poderlo transportar, porque Qatar no hace frontera con nadie de sus consumidores, está muy lejos por el Golfo Pérsico. Entonces no hace frontera con ninguno de sus consumidores importantes, eso tiene que llevarlo en barcos metaneros, ¿verdad? Entonces es el país que más ha invertido en ese proceso de gasificación. Y el otro país es Abu Dhabi. O sea, son países que tienen tanto gas que se pueden dar el lujo de botar gas. Entonces tú dices, la energía base que genera Qatar y la energía base que genera Abu Dhabi, ambos hicieron licitaciones, y uno adjudicó a una empresa norteamericana y otro a una empresa surcoreana, construcción de una planta nuclear en ambos casos, para generar su energía base. Estamos diciendo gente que tiene mucho gas, y tú dices,
¿Y por qué ellos no generan energía base con gas natural si tienen tanto? Porque el gas natural no es, primero, es muy costoso. A ellos les resulta mejor generarla con energía nuclear. Solamente que ellos pueden pagar la instalación de una planta nuclear de última generación, que cuesta 45.000 millones de dólares en el caso de Abu Dhabi. Nosotros no podemos. Ahora, ¿nosotros podemos generar energía con gas natural? No. Y se lo digo permanentemente a mi amigo el ministro, que desde que llegó, y se lo digo, ministro, República Dominicana no puede pagar generación de plantas base con gas natural. Si siguen insistiendo en eso, eso es un soberbio disparate. Eso no se puede hacer en la República Dominicana. Tienen que instalar plantas de carbón, y en el norte ya el gobierno desde que llegó debió haber licitado. Como hicieron el gobierno pasado, que se buscaron unos cuartos. Los políticos se han buscado unos cuartos siempre. O la política se financia con sueldo, porque en la política tú llegas y lo que gana el presidente es un sueldo. Y los ministros lo que ganan es un sueldo. ¿Y la política se financia con esos sueldos? No. Entonces, si la política no se financia con esos sueldos, se financia de otra manera, que todo el mundo sabemos cómo se financia. Entonces, si se financia así y los pasados se buscaron su dinero haciendo no sé qué, tomando una decisión muy correcta, tú podrás decir que hubo algunos conflictos en el proceso de construcción, que hubo conflictos en el proceso de financiación, que hubo conflicto en el proceso de adjudicación. Sométalo a la justicia. Están ahí. Y eso es lo que todavía sigo criticando de lo que están ahora. Oye, ustedes no están en campaña, someten a esa gente a la justicia y métanlo preso y quiten lo que se robaron. Y sigan trabajando y no desacrediten la planta que se han dedicado, y en eso comenzaron desde el principio. Incluso cuando mi amigo Canario estaba ahí, el Canario fue mi profesor de la universidad donde yo doy clase, se metieron en un proceso de desacreditar a Punta Catalina. Que se robaron, si se robaron un dinero, ustedes tienen la justicia en la mano, métanlo preso. Porque no nos podemos pasar los 4 años en campaña. Entonces, este gobierno ya debió haber estado resolviendo, invirtiendo en el proceso de construcción de unidades generadoras. Entonces, hay otra cosa. Hay gente que me pregunta, por ejemplo, y tú me preguntabas ahora mismo, ¿se resolvió el problema de energía? Porque el gobierno pasado decía que se resolvió. Entonces, yo te podría decir, ¿tú comiste ayer? Sí, tienes que comer hoy. Y vas a comer mañana. ¿Y cuándo tú vas a resolver el problema de la comida? Nunca, porque tú tienes que comer todos los días. La energía es lo mismo. ¿Cuándo se va a solucionar el tema energético? Nunca. Entonces, siempre tenemos que estar instalando unidades generadoras. ¿Por qué? Porque la energía primero crece en alrededor de un 13%, se incrementa la demanda de energía por año. Segundo, las plantas que están trabajando se hacen obsoletas. Entonces, tú tienes que estar permanentemente aportando, entrando mayor cantidad de generación. Y un país como la República Dominicana, que yo digo que es el mejor país de Latinoamérica, no del Caribe, nosotros somos el mejor país de Latinoamérica. Chile, que era el mejor, tiene a Boric de presidente, que Boric es un loco. O sea, tú lo puedes poner como quieras, de que no, pero Boric es un loco de presidente, como va Colombia también para eso. Entonces yo estoy diciendo, nosotros tenemos, afortunadamente, tenemos muchos gobiernos malos, muchos gobiernos de estos son malos, pero tenemos una estabilidad política, económica, macroeconómica y social, que eso nos permite atraer inversión extranjera, que vengan muchos turistas y que los dominicanos estemos en paz y estemos creciendo permanentemente económicamente. Pericle, usted dijo algo en una ocasión que a mí me llamó mucho la atención, y es que usted dice que en República Dominicana quedó a un lado el tema de las ideologías, y que la ideología que permanece y que impera hoy en día es la ideología económica. O sea, ya aquí, derecha, izquierda, ya eso son cosas del pasado. Me gustaría que usted, sin salirnos del tema, explique puntualmente eso que usted dice. Mira, nosotros hubo unos eventos que no se puede hablar tanto, porque yo doy clase en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es socialista. Normalmente los guatianos somos socialistas. Yo digo siempre también que el socialismo es la doctrina de la envidia. Es decir, yo soy pobre porque alguien me robó lo que yo tenía y ese desgraciado no me ha dejado superarme. Tú eres pobre porque tú y tu familia no han hecho lo que hay que hacer para vivir mejor. Por ejemplo, aquí estudiar es gratis. Yo pongo siempre el ejemplo de Alburquerque, que anda por ahí bromando con cosas. Alburquerque viene de un batey, tenía labio liperino, tenía una cantidad de complicaciones. Y es un tipo que te maneja 7 idiomas, te habla de muchísimos temas. Una persona, entonces,
significa que si tú tienes la cualidad y si te esfuerzas, siempre habrá alguien que te... Aquí es muy difícil que hablemos de niños fuera del sistema escolar. Tienes razón. Y aun cuando tenemos un sistema escolar muy malo, oye, muy malo, nosotros no tenemos gente fuera del sistema escolar. Si tú te decides a ser mejor y el internet, en vez de utilizarlo para ver cosas que no debes, lo utilizas para avanzar, tú puedes ser el mejor. Sí. Entonces, Pericles, ¿por qué usted dice que el sistema educativo es malo? ahí nos vamos a meter en otro tema. Mira, ahí Sí, me llama la atención. me mete Entonces, para, voy a escuchar su punto de me vista. mete para otro tema. Mira, el 4% de la educación lo que ha hecho es ahondar más la brecha entre los sectores ricos, altos de la población y los pobres. Es decir, antes nosotros teníamos una clase, por ejemplo, del cuarto decil de la economía, del cuarto decil como hasta el séptimo, es decir, de entre el 40% al 70% de los dominicanos que íbamos a colegios de clase media. Y del 4 por abajo íbamos a escuela pública y de ahí para arriba llegaban a los colegios altos. ¿Qué ocurrió? Que el 4% de la educación lo que hizo fue que los profesores de esa mitad, de esa clase media y media baja, iban a los colegios privados. Pero los profesores de esos colegios privados vieron que pagan mejor en las escuelas públicas. ¿Y qué ocurre? Que se fueron para las escuelas públicas. Entonces, ya esos colegios, muchos de ellos, no han podido ni sobrevivir. Entonces, ese colegio de clase media no ha podido sobrevivir. Lo que han sobrevivido con muchas dificultades, incluso poniendo profesores menos preparados, porque los mejores preparados se fueron para el sector público. ¿Qué pasa cuando te vas al sector público? Que te ocurre lo del segmental que tenían en un campo, que encataba rápidamente todas las vacas, y los campesinos, al enterarse que era tan bueno y encataba todas las vacas con tanta rapidez y era tan eficiente, hablaron con el alcalde para que lo adquiriera. Y cuando lo adquirió, entonces, que el toro entonces no encataba ninguna vaca. Y cuando le preguntaron al toro qué pasaba, dice, yo soy funcionario público. Entonces eso mismo ocurre con la educación. En la escuela pública aquí no se da clase. La escuela pública en nuestros pueblos ahora mismo están dirigida o están dando clases los jóvenes que no avanzaron. Los jóvenes que no avanzaron, que no salieron a las ciudades a hacerse profesional de buen nivel, se quedaron dando clases y esos jóvenes no tienen ningún tipo de preparación, además de que tienen un sindicato que auspicia el hecho de que no se dé clase. La ADP. La ADP. En la ADP es un sindicato tan bueno que una gran parte de sus dirigentes son multimillonarios. Entonces, eso, a costilla de eso. Entonces, ¿qué ocurre entonces? Que ahora en el sector educacional, y vamos a hablar de energía, pero me metiste para acá, en el sector educacional hay elementos mucho más importantes que el sujeto de la educación realmente, que es el estudiante. La ADP es más importante que el estudiante. El desayuno escolar es más importante que el estudiante. Lo que construyen escuelas son más importantes que el estudiante. El ministerio y los puestos del ministerio son más importantes que el estudiante. Son muchísimas cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo te estoy diciendo? Nosotros gastamos alrededor de 200,000 millones de pesos todos los años en educación para el sector público debajo. O sea, por debajo del 50% de la población dominicana va al sector público. Eso son alrededor de 2.1 millones de estudiantes. Entonces, si tú vives 200,000 millones de pesos, más o menos, ante el gobierno, en el año antepasado, en este año debe ser mucho más. Si tú divides 200,000 millones entre 2.1 millones, alrededor de 100,000 pesos por año por estudiantes. Entonces, con esos 100,000 pesos, cualquier educación privada te da mejor educación que la que tú consigues en el sector público. Entonces, no. Es un riesgo hacer eso, Pericles. ¿Un riesgo por qué? Bueno, usted sabe Porque se irían a huelga. Pero no. Nosotros tenemos a los tipos de... No es un riesgo. No hay nada malo en cobrar mucho dinero dando un buen servicio. El capitalismo te permite eso. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, pero usted sabe que muchos padres en República Dominicana, sí, tú le das un cheque de 100,000. Que tú no le vas a dar un cheque de 100,000 pesos, tú le vas a dar un voucher que él puede con ese voucher inscribir y no canjearlo. Él puede ir a un colegio que él decida, dependiendo, porque ¿a qué colegio? Si hay 10 colegios, ¿a cuál tú mandarías a tu hijo? Pero yo lo mandaría al mejor.
al mejor de los al 10. que esté a posibilidad. Exacto, pero al mejor que esté a tu Sí. posibilidad. Entonces eso mismo, tú vas a ir con un voucher, tú dices, ¿a cuál de ellos? ¿En cuál colmado compro? Por ejemplo, es lo mismo. El pan, ¿cuál es más importante? ¿El pan, la comida o la educación? La comida es más importante porque la comida tú necesitas vivir. ¿Tú sabías que la comida es completamente privada? ¿Tú sabías que el agua es privada? Esta agua que yo estoy tomando, yo espero que tú me la hayas dado privada, que no me la haya cogido de la llave. No, imposible. ¿Verdad? Entonces esta agua es privada. ¿Tú te beberías la que te da el Estado, la llave? No. Imposible. Entonces es lo mismo. Entonces, si me la da, yo no lo sé de dónde me la diste, pero si me la da, oye, me muero. Puedes estar seguro Me muero. Entonces, no hay nada malo en generar dinero dando un buen servicio. El pan, que es un elemento importante. Hay, ¿cuánto? 60 panaderías. ¿En cuál panadería tú compras? Yo como pan de la panadería Pedro, porque esa panadería es la que hace el mejor pan. Y tú coges y te caminas una distancia muy larga cuando la podías comprar en la panadería Miguel, que está al lado. Entonces eso es lo mismo con la educación. Entonces nosotros tenemos un sistema educativo no malo, muy malo. Pero cabe resaltar, Pericles, que usted resaltó que es casi nulo tú ver niños fuera del sistema educativo, por lo menos están yendo a la escuela. Bueno, eso por suerte, lógicamente por suerte, tenemos eso. Que no pero, es la realidad 20 pero, años atrás. pero, bueno, ya ese mucho que nosotros, por lo menos ese caso lo tenemos resuelto. Pero eso ya nosotros lo que tenemos que ir no es a educación, sino a muy buen, o a que estén en las aulas. Por ejemplo, la tanda extendida. ¿Tú piensas que le hemos estado dando mejor educación a los niños en la tanda extendida? No. No, eso no ha funcionado. El 4% de la educación, lo que más ha hecho es invertir en bienes de eso. Cuando nosotros podemos, por ejemplo, todas las personas que podemos, que somos sobre clase media, mandamos a nuestros hijos a la educación privada. ¿Por qué los gobernantes, por ejemplo, los que nos asignan el 4% para la educación, no mandan a sus hijos a donde dan ese 4% para la educación? Porque ellos, si nos asignan eso Eso para los pobres. para los pobres, no, pero eso deberíamos ser, porque ellos no están asignando algo muy bueno para nosotros. Ellos deberían mandar sus hijos con los nuestros. Usted sabe, Allá. Pericle, que mi comentario va por ahí. Aquí se invierte mucho dinero en educación pública y en salud pública. Y no tanto. ¿Cómo? Y no tanto. Claro, no se invierte tanto, estoy Sí. de acuerdo con usted. Uno lo dice en torno al auge del 4%. Perdóname, hubo un tema que me desvié y no te lo contesté. Discúlpame que era lo de la izquierda y la derecha. Nosotros hubo una época, y discúlpame que te haya, que resolvimos los conflictos ideológicos. Y aquí, por ejemplo, el PRD, que era un partido supuestamente de izquierda, y el PLD eran de izquierda, Sí, o de centro. Bueno, la izquierda le llaman progresista. Yo no sé cuál es el progreso. Yo no sé cuál es el progreso de Venezuela y de Cuba y de Norcorea. Yo no sé cuál es, para decir progresista. Ellos se definen progresistas. Eso siempre hay que ponerle el entrecomillado. Entonces, nosotros tenemos de bueno que nunca, aun cuando uno de nuestros partidos participó del Foro de Sao Paulo y le pidieron que ratificara su adhesión al Foro de Sao Paulo. No, nosotros no somos de ahí. Que el Foro de Sao Paulo no es más que un mecanismo, que es el socialismo del siglo XXI, un mecanismo que se ideó Fidel Castro, que no fue más que también un libro que hizo algo en México y decía así, socialismo del siglo XXI, le quitó todo lo que era cosa y se quedó con el pergamino. Habló con Chávez y ahí resolvieron hacer, y Chávez y Lula, el Foro de Sao Paulo para hablar del socialismo del siglo XXI, que no es más que una forma democrática de acceder al poder para, de manera violenta o violentando todos los mecanismos democráticos, quedarse permanentemente. Le hace Maduro, le hace Ortega, le hace Evo Morales, le hace todo ese tipo de cosas. Correa intentó quedarse, y Lula también, por suerte, han evitado, porque en esto lo que tenemos que hacer, nuestros países no están preparados ni siquiera para una reelección. ¿Por qué? Porque los recursos del Estado son utilizados de manera inmisericordia en una reelección. Entonces nosotros no tenemos instituciones ni para que un regidor se reelija. Entonces imagínate que se pueda reelegir de manera indefinida. Entonces eso es bien difícil. No necesariamente va a ganar siempre, pero tiene la mayor cantidad de posibilidades porque coge los recursos del Estado para invertir. Yo siempre he dicho que la reelección golpea la democracia. Claro. Porque cuando tú te reeliges, tú no lo vas a hacer por método. Tú vas a utilizar lo que sea, que no son 100% democráticos. Lo que sea. Con relación a lo de la salud pública y las escuelas, a la educación pública, a la salud pública,
Yo recuerdo que una vez yo fui a un hospital infantil público Sí, y eso estaba full de gente, claro, claro. full. Me tocó ir a las 5:50 de la mañana. Yo fui contento, bueno, yo soy de los primeros. Yo era de los primeros 2000. Ahí había gente. Claro. Y cuando estoy ahí en mi fila, digo yo, qué bonito sería que un funcionario de primera línea Viniera para acá viniera para acá y se chupe lo que yo y me se estoy chupando. chupe. Pero qué cómodo, tú coges un buen seguro que te lo brinda también el Estado, pues, siendo funcionario de primera línea. Y tú ir a un hospital con tu tarjeta de presentación, de gasto de presentación, porque lo hacen, Claro. y cubrir el percance que tiene tu hijo. Qué bueno sería. Entonces yo digo, coño, los políticos deberían incentivar, inscribir sus hijos en escuela pública, valga la redundancia, usar la salud pública, pero no lo hacen. Bueno, yo lo que pienso es lo contrario. Yo pienso que los políticos todos debían hacer, o venir ellos para donde nosotros, o hacer que nosotros lleguemos a donde ellos. Es decir, eh, todos queremos, y lo que somos clase media, te decía, queremos tener nuestros hijos en la escuela, en el colegio privado, porque ahí siempre va a haber clase. Ahí la profesora no, si se enfermó, hay otra. Claro, ¿Tú claro. entiendes? Funciona. Funciona. Entonces, es lo mejor entonces que tengamos nuestros hijos en el mismo lugar que ellos, ya que yo sé que ellos no van a llevar los suyos a donde están los nuestros. No, exactamente. Entonces nosotros, está bien, entonces está bien que tú puedas estar en un colegio de mayor nivel, pero yo estoy en un colegio Estoy también. en un colegio también. Entonces yo creo que la educación, nosotros tenemos, así como te digo que la energía debe privatizarse el proceso de distribución, o sea, de la gestión de cobranza, debe ser privado, para que no le roben al Estado. Entonces yo creo lo mismo en materia de educación. Nosotros tenemos que involucrar más al sector Nosotros privado. nos salimos un poco del tema de la electricidad, De energía obviamente, un eléctrica. hombre tan letrado y con tanta cultura y tanto conocimiento, es difícil mantener la postura en un solo tema. Pero volvemos al tema eléctrico. El director o el administrador de Edenorte sale el año pasado diciendo que hubo una avería por una culebra. Eso es típico, puede pasar, son fallos técnicos. Pero a mí me llamó mucho la atención, y usted como un conocedor del área, ¿usted cree que eso haya provocado? Mira, una ave, un ave al volar, en caso de que hayan líneas cercas, por ejemplo, bushing de transformador, vuela un ave y las alas pegan, y eso sirve como cortocircuito para, para que ocurra una avería. Pero lo que pasa es que yo creo que en el caso de ese señor ocurren gallo locadas. Eh, Yo creo que lo que él le ocurre es gallo locada. un Él me, funcionario él que me, merece respeto. sí, no, porque realmente, ¿qué es lo que digo muchas veces? O sea, incluso los gobiernos deben ver a quién ponen en las posiciones. Claro. Incluso esto, que es un sector tan amplio, debería tener un speaker para que la gente no esté hablando tanta pendejada. Porque realmente se ha visto ridículo en dos audios que tiene por ahí, que la gente ha hecho muchos memes con él. De Entonces, hecho, hay un programa donde él está hablando de los fallos eléctricos y se va la luz. pero lo que yo te digo es, este gobierno debe intentar tener en energía un speaker. Cuando vayan a pedirle cosas, usted le puede mandar lo que usted quiera, lo que ocurre en tu área, a ese speaker y ese señor encargarse de eso, porque entonces entramos en muchas gallo locadas. Y eso, Pericle, ¿por qué no se hace una política de Estado seguir creando más termoeléctricas como planta Punta Catalina? Es muy costoso. bueno, una termonuclear cuesta mucho dinero. Yo digo hace rato que el Estado Dominicano debería estar buscando los financiamientos, y antes no se estaba financiando plantas de carbón, pero con el problema, yo no sé qué locura le ocurrió. Yo hace mucho rato y digo, pero esta gente tan loco. No solamente esto, no solamente los alemanes, sino que no estaban financiando plantas de carbón porque queríamos ir a energía verde. Nosotros nos quedan más de 70 años utilizando carbón, y después vamos a ir, por ejemplo, ahora con el problema de Rusia y Ucrania, vamos a entrar a nuevos
estadios de energía. Por ejemplo, se desarrollará el hidrógeno ya de manera importante. Entraremos de manera masiva a energía solar, entraríamos a fuentes de energía. Por ejemplo, los mares del norte de Europa van a tener mayor cantidad de inversión en unidades generadoras, mar abierto, que son unidades que pueden llegar hasta 20 megavatios, una sola turbina. Estoy hablando de energía eólica. Entonces, hay muchas inversiones que van a comenzar ahora con este conflicto, porque realmente se va a aislar a Rusia por un buen rato. Hasta que Putin esté en eso, Rusia va a estar desvinculada de la mayor parte de los países occidentales en términos de poder comercializar su energía. Finlandia y los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, consumen una gran cantidad de energía. No solamente de gas, sino de energía eléctrica de la que viene de Rusia. Entonces, todos esos países se van a estar desvinculando con las sanciones de Rusia. Entonces, van a tener que buscar mecanismos urgentes de producción de energía y económicas. ¿Ve? Entonces, se va a desarrollar eso. Ahora, la República Dominicana tiene que seguir. Y hay otra cosa que yo digo permanentemente, que es el problema haitiano. No es un problema ni de los franceses, ni de los canadienses, ni de los norteamericanos. Es de los dominicanos. Porque si yo fuera haitiano, viviría en República Dominicana, porque en Haití no se vive. Entonces tú dices, pero lo que sea, si me deportan, vuelvo de nuevo. Y si me deportan de nuevo, vuelvo de nuevo. Hasta N. Hasta que me quede aquí o hasta que me ocurra lo que me tenga que ocurrir. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Para lograr que esas personas estén, que eso es una cantidad de personas en condiciones muy deplorables, tenemos que hacer que ellos consuman energía, generar energía eléctrica en la República Dominicana, que se le pueda vender por los lugares que tenemos, el norte, por Dajabón, por el sur, por Pedernales y Jimaní, y entonces cobrarle a la entrada y hacer un convenio con los organismos internacionales para que ellos se encarguen de Haití. Porque eso mismo que dice el presidente siempre y que decimos los dominicanos, que el problema haitiano no nos lo pueden dejar a nosotros. Entonces decirle, ok, no nos lo dejen a nosotros, den una mano aquí, paguen la energía de ellos y nosotros vamos a producir. Y podemos entrar en producir yo estoy hablando siempre, de 5 a 6 mil megavatios de energía de base. Ahora mismo lo único que tú tienes importante, barata, es esta unidad, que ya es la más importante, que es 750 megavatios de Punta Catalina, y las unidades de Itabo y la AES Andrés es turbina de gas o ciclo combinado, que eso es energía muy costosa. Tenemos que hacer energía para desarrollar el país, que sea eficiente y estable. Y eso nada más es el carbón. El costo de la energía se ha disparado En todo el mundo. en todo el mundo. Claro. Pero aquí se dice que era el pacto eléctrico que contemplaba eso. ¿No tiene incidencia la crisis que hay en el mundo? ¿O ya está pautado que para esta fecha iba a subir? No, mira, la energía eléctrica ha subido, no la energía eléctrica, lo que se llaman los commodities, que no es más que los productos básicos, el trigo, el gas, el petróleo, etcétera, el maíz. Todos los commodities con las guerras con Ucrania han subido. Con los conflictos que había, con la pandemia, primero con la pandemia y segundo con la guerra, han subido de precios todos los commodities, porque en principio antes de la guerra ocurre que no había barcos para el transporte de todo esto. Entonces todos los commodities han subido y nosotros tenemos la suerte de que la mayor generadora de nosotros no es de gas natural, porque el gas natural se ha disparado, porque por ejemplo, si Estados Unidos ahora mismo tuviese un acuerdo importante para mandar una cantidad fuerte de energía en gas natural a la República Dominicana, con el conflicto que hay en Europa, fundamentalmente en Alemania, ¿a cuál Estados Unidos complacería más rápido? Aun cuando tenga un contrato con nosotros, yo estoy seguro que lo haría con Alemania, por asunto económico, por asunto geopolítico y por asunto de que Alemania es una potencia económica y nosotros no lo somos. Entonces, de todas maneras, cuando los combustibles, en este caso cualquiera, y el carbón es un combustible, actúan como vaso comunicante. O sea, si sube el gas, suben todos los demás. Y en este caso han subido todos los commodities. Y eso, aunado a otras cosas que nosotros veíamos venir hace mucho rato, y a la pandemia, hace que suban el precio de las... República Dominicana va a continuar con el problema aquel de los apagones, porque se dicen que son los empresarios que están prácticamente forzando para que Luis Abinader tenga que soltarle dinero y van a continuar los apagones. Mira, yo
una de las razones por las que yo digo que Punta Catalina debe permanecer, aun cuando te digo que soy anti-Estado, o sea, el Estado no es eficiente haciendo nada, es porque el sector empresarial, su función es generar dinero. Para que alguien no me diga, los empresarios agiotistas, no. Un empresario, su función es generar dinero. Usted pone una empresa para hacerse rico, para hacer dinero. Y eso es lo bueno que tiene el capitalismo, que usted puede decidir poner una empresa de lo que tú desees. ¿Ve? Entonces, siendo así, pues le interesa generar dinero con el asunto de la energía eléctrica. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la República Dominicana? Que el sector de energía eléctrica en muchas ocasiones entra en los chantajes de la política. ¿Ve? Por eso es que bueno que el Estado pueda mantener un servicio tan importante como la energía eléctrica, porque la energía eléctrica es más importante que el agua. O sea, tú puedes amanecer sin bañarte, pero sin energía eléctrica tú estás pensando en el presidente la noche entera. Tú puedes no tener educación porque los muchachos no fueron a la escuela porque está lloviendo, pero si no hay energía eléctrica hay un problema en tu casa. O tú puedes hacer, la empresa puede ocurrir lo que sea, pero si no hay energía eléctrica para la industria, es un conflicto bien importante. Entonces, el Estado debe mantener, de ahí que el fideicomiso y aquello que está planteando el presidente, eso los dominicanos deben pararse en dos patas y evitar que las plantas caigan en manos de ese sector privado que puede ser incluso chantajista en torno al gobierno de turno. Pero dicen que no era un fideicomiso, que simplemente la administración iba a pasar a Banco de Reserva. Esos son mecanismos para después tú comenzar a vender acciones de Punta Catalina. Y en un momento tú vas a seguir vendiendo acciones de Punta en la medida. Es como, por ejemplo, una persona que siempre está endeudado y que siempre tiene problemas económicos. Tú le dices, tú puedes dejarme tu carro aquí, tú me dejas la matrícula y cuando tú quieres, ven y coge dinero prestado, yo te doy. Y tú vas un día y me dices, dame 20 mil pesos, yo te lo doy, pero yo tengo la matrícula, fírmame aquí. Dame 50 mil pesos y tú me das 50 mil pesos. Y llega un momento que tú me debes 150 mil pesos. Yo digo, mira, ya el carro es mío. Yo te voy a dar, si tú quieres, yo te voy a dar 50 mil pesos más y ya yo me quedo con el carro. O si no, págame. Entonces eso es lo mismo que puede ocurrir con Punta Catalina, que serían mecanismos indirectos de entregar acciones de la planta a sectores. Ahora, si lo hacemos a la clara y decimos, nosotros vamos a vender el 50% de las acciones de Punta Catalina y el Estado va a invertir ese dinero en la construcción de dos o de una unidad o en el inicio, en la financiación, en la parte inicial de la construcción de otra planta, bueno, pues uno entiende, pero si es para lo que hace el Estado, que es utilizar ese dinero para meterlo en politiquería y para buscar empleo a compañeritos de las bases, no tiene sentido. ¿Usted se opone al fideicomiso? Claro. ¿O se opuso? Porque Claro, creo que es un tema del pasado. Claro. O sea, yo creo que eso debe seguir y hay un mecanismo que se puede hacer, y no necesariamente con empresas nacionales, es contratar la operación de la planta. Hay empresas que se encargan de eso. Tú contratas a alguien y que va a cobrar en función de la energía que está en línea. Por ejemplo, tú vas a cobrar en tanto y cuanto sea mucho más eficiente o la cantidad de energía que tú pongas en línea. Entonces, en ese sentido, y con cláusulas de que si no ocurren tales o cuales eventos, pues entonces se rescinde el contrato. De manera que el Estado no tenga que estar y que nosotros tengamos que pensar en que si pusieron un administrador de Punta Catalina, ese administrador va a llevar a todos los compañeritos de la base allegados a él. El problema suyo es con los compañeros. No, lo que pasa es que una gran parte del dinero de la República Dominicana se va en la politiquería. Yo entiendo, mi pensar es que nosotros gastamos más del 80% del presupuesto de la República Dominicana en cosas que no son correctas. Por ejemplo, yo estoy diciendo, nosotros cada vez que gana alguien, el dirigente de ese sector se gana 200 mil pesos en un lugar que hace una oficina que lo que hace es obstaculizar la institución donde él está, que si no fuera y se lo mandáramos a la casa fuera mucho mejor. De hecho, yo pienso que si esa persona que ganó las elecciones, nosotros le decimos, mira, ganamos las elecciones, nosotros tú vas a ganar 200 mil pesos, entonces nosotros te vamos a dar, ¿cuántos son? 200 por 48 meses que dura cada gobierno. 200 por 48 son 9.600.000 pesos. Nosotros vamos a poner, te vamos a dar de esta carpeta de empresas que tengo aquí, mira a ver cuál es la que más te acomoda a lo que tú haces y te vamos a financiar una empresa para que tú comiences a hacer una empresa y ese retorno de ese capital siembra que te estamos dando, tú lo puedes retornar de algún tipo de forma. De todas maneras, lo íbamos a tener perdido, ese dinero solamente que lo estamos financiando con un banco y se lo vamos a pagar a ese banco en los 48 meses
que está ese personaje con eso. Y entonces sería mucho mejor porque estamos creando empresas con un dinero que solamente se lo estábamos dando a la vagancia de la política. Pericle, saliéndonos ya del tema energético, ya usted nos aclaró a nosotros la generadora, la distribución, el proceso de privatización, su punto de vista, y nosotros estamos maravillados con tanta experiencia. Pero el tema cumbre del mundo, la guerra, fíjese que se dice que Putin posiblemente deje sin luz a los países bálticos. ¿Qué impacto tiene la guerra en el futuro? En el presente lo sabemos, en el corto plazo. En el futuro, usted como conocedor de la geopolítica, ¿cree usted que esto es un plan de Putin para que Biden pierda cada día más popularidad? Para que llegue Trump en el 2024. ¿Cree usted que es el fin de Putin? ¿Cree usted que Rusia no era lo que decían? ¿Cuál es su punto de vista con relación a eso? Bueno, hay unas cuantas cosas que hay que tener una bola de cristal. Yo, de atrás para adelante, mira, a mí no me gusta ni Biden ni Trump. Primero, Trump es un troglodista y Biden es un personaje también muy bueno, un señor mayor, es prácticamente senil, tiene unos 80 años, 80 y tanto. Entonces Trump es un troglodista al punto de que Estados Unidos, que es un país con unas instituciones fuertes, la puso a tambalearse esas instituciones. Hizo una turba, llevó él una turba al Capitolio y entonces realmente no es una persona que me agrade. Con respecto a Putin, bueno, Putin es un personaje de la KGB y nosotros hablamos hace un rato con un cubano cuando entrábamos y hay gente que se mantienen con esa idea de que pueden volver a ser lo que era Rusia. Rusia es un país totalitario desde Lenin y Stalin, un país totalitario, y cometió el error de meter a un totalitario que se guió de demócrata y que participaba en elecciones. Putin no ha participado en ninguna elecciones de manera clara. Entonces, ¿qué quiere Putin? Bueno, pues Putin lo que le interesa es hacer grande a la madre Rusia, tratar de medir y aparentemente no ha enseñado que tiene esa musculatura militar como entendía. O sea, según Putin está un paño con pasta que iba a entrar en Ucrania, iba a quitar a Zelensky y a poner a alguien como Víctor Yanukovych, que era de la gente que tenía antes. Entonces, no se le ha dado así, por lo tanto, no es tan fuerte y posiblemente lo que hace es, al que se meta, meterle miedo con que tiene arma de destrucción masiva, que eso es lo que lleva a lo que se llama la autodestrucción mutua asegurada. O sea, yo no quiero meterme contigo porque tú eres un loco. Por ejemplo, el muchachito que estaba en la escuela, que se iba al puño con todo el mundo, no es que tú fueras cobarde, pero ese muchacho no tiene nada que perder. Entonces tú no te vayas al puño. Putin es eso. Putin es una gente que no tiene nada que perder, vive en un país totalitario. Donde todo lo que dice exacto. Donde, por ejemplo, tú puedes decir que las informaciones rusas no salen y que RT y los canales rusos no salen en Occidente, pero en Rusia no sale ninguna información de nosotros, occidental, para nada, ¿verdad? Está prohibida porque nosotros tenemos la posibilidad de buscar las informaciones que querramos. Además, hay muchísimos gallos locos con muchísimos canales hablando de muchísimas cosas. Y el que quiere escuchar esas informaciones, pues tiene esos gallos locos en todas esas cosas. Entonces, ¿hacia dónde va la guerra? Bueno, se espera que Putin finalmente incluso ingrese a Kiev, incluso gane la guerra, porque lógicamente es Goliat contra David y sin una onda que le pueda tirar. Y aun cuando Occidente ha mandado una cantidad de armas a Ucrania, es solamente para que Ucrania cobre caro su derrota. O sea, porque al final no es lo mismo el ejército ruso y Ucrania es un país que desde la desintegración de la Unión Soviética, que era el segundo país mayor armado, comenzó su proceso de desarme. Entonces después entró en un proceso bueno, en el mismo proceso que entró Rusia, que fue el asunto de privatizar en lo que se llama capitalismo de amiguetes. Entonces Ucrania también entró en ese proceso corrupto. Un país súper corrupto. Sí, entonces en ese proceso corrupto de entregar las empresas a lo que llaman los oligarcas ucranianos. Lo mismo que Rusia lo hizo con los oligarcas rusos
Ucrania lo hizo así. Por ejemplo, mira, contrario a Polonia, mira el crecimiento económico que ha tenido Polonia, que se independizó prácticamente en la misma época que Ucrania. Y Polonia hizo algo diferente, aplicó un capitalismo mucho más radical, al punto que Ucrania todavía mantiene las mismas instituciones que utilizaban en la Unión Soviética. Entonces, la guerra terminará así. Rusia seguirá con una cantidad de sanciones, va a tener que negociar una gran cantidad de sus combustibles con China. China le comprará combustible a Rusia más barato. Tendremos muchas tensiones. Cuando venga, posiblemente gane las elecciones Donald Trump, porque hasta ahora mismo tú no ves que el Partido Republicano vaya a sacar otro candidato mientras Trump esté participando, porque es un candidato muy fuerte. Entonces, si va contra Kamala Harris o si va contra el propio Biden, es muy difícil que le puedan ganar a Trump, ¿verdad? Si llega Trump, posiblemente Trump pueda llegar a algún tipo de acuerdo con Putin. Sí, porque hay cierta, además de que Putin realmente puso a Trump en el 16, eso para nadie le cabe duda, ¿ves? Putin, claro que todo el mundo tiene uno del otro lado. Vamos a decir que no lo puso para no herir susceptibilidades. Vamos a decir que le gustaba más Trump que ganara Hillary Clinton en las elecciones del 16. Entonces, eso es la forma como está la guerra. Pericle, que parte de que Putin esté así, porque aunque Barack Obama no fue un experto en temas internacionales, claro, no. Barack Obama limitó mucho a Putin. Trump le dio mucha libertad. Bueno, quizás Putin no estaba tan fuerte acuérdate que Obama va del 8 al 16. Sí. Y del 8 al 16 todavía Putin no era tan fuerte en términos militares. Entonces, en el 2008 él no fue. En el 2008... ¿Tú dices Putin? Putin, sí. No, es porque hay una cosa que él hace con Dmitry Medvedev, que es un rejuego que hacen. Yo digo que alguien me preguntó, de los amigos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un día en un grupo me preguntaron que qué yo opinaba de Putin. Digo, un dictador suelo viralata, peor que Trujillo, solamente que es de un país grande. Pero tú dices, ¿cómo va? Se regaron y me dijeron muchísimas cosas. Y yo digo, pero Trujillo, cuando fue presidente, a partir del 38 puso peinado y se fue para Santiago de gobernador. O sea, estaba fuera del palacio. Supuestamente. Y después puso a Negro, puso al otro. Y después Trujillo no volvió a ser presidente jamás. Y tú dices, puso a Balaguer. Entonces yo te estoy diciendo, él, en el momento que se cambió de presidente a primer ministro para poner la Medvedev de presidente, pues pasó todas las cosas que tenía que hacer el presidente, se la pasó al primer ministro y viceversa, para él mantener el poder. Entonces, ¿usted entiende que Trujillo lo hizo mucho más inteligente? Sí, por lo menos mucho más inteligente, por lo menos. Pero usted piensa que Medvedev no tomó una decisión. No, pero claro, no. Ahí nadie toma una decisión, porque contrario al presidente Boris Yeltsin, que tenía los oligarcas controlaban a Boris Yeltsin. En Putin ha dejado a los oligarcas hacer dinero, pero el que él no puede controlar, inmediatamente lo saca. Incluso hay unos cuantos empresarios que cuando Putin llegó al poder lo desapareció. Por ejemplo, el dueño de Yukon, la petrolera más grande del mundo, que era Khodorkovsky. Es un asesino, Vladimir Putin. Claro, un psicópata. Putin no es un asesino, Putin es un psicópata. Yo digo, Pericle, que de los políticos, porque la verdad hay que decirla, las personas que son políticas tienen una parte buena, pero la mayoría de los personajes que se hacen llamar políticos, por lo general siempre tienen como un lado más negro. Tú sabes que yo hasta hace un tiempo decía que los políticos más importantes, occidentales, lógicamente, Occidente, ¿yo por qué hablo siempre de Occidente? Porque Occidente utiliza unas cosas importantes. Primero, el respeto a tu vida, el respeto a tus bienes y el respeto a poder transar tus bienes como, cuando, dónde y por el precio que tú quieras. Son el fundamento y para eso hacemos una cantidad de legislaciones. Ahora, en ese contexto yo digo que los dos políticos más importantes que han pasado en los últimos tiempos es Benjamin Netanyahu y Angela Merkel. Pues son dos políticos que haciendo acuerdos políticos tuvieron una cantidad. Aquí en Israel. Israel, Netanyahu en Israel, sí, y Angela Merkel en Alemania. Entonces yo digo, sí, en Reino Unido no ha habido presidente. Acuérdate que Theresa May duró muy poco, Boris Johnson. Yo estoy hablando de
Thatcher, pensé que De era. Thatcher, bueno, Thatcher es mucho más atrás. Entonces son de los políticos más importantes que ha tenido. Pero Boris Johnson y Donald Trump no hay mucha diferencia entre ellos. No son personajes Son similares. muy similares. Entonces, pero en ese caso, después de Margaret Thatcher, por ejemplo, Gran Bretaña no ha tenido políticos de esa categoría. Tuvo a Tony Blair, que fue un político importante. Pero, y habrá gente que te dirá, bueno, pero que ellos se reeligen 100 veces. Bueno, Alemania es un país con unas instituciones muy fuertes. Pero usted tiene que poner a Obama ahí en ese. Pero que Obama, lo que pasa es que en Estados Unidos no logramos eso porque estamos hablando de regímenes parlamentarios. Y Estados Unidos es un régimen presidencialista donde está limitada la cantidad de tiempo que tú puedes lograr durar al frente de la política de Estados Unidos es estatal todo el tiempo. O sea, claro. hay una política que tiene que seguir. Hay una cosa que yo digo de muchos países occidentales, que siempre la gente me está diciendo en estos tiempos, que no hay líderes. Yo digo que no necesitamos líderes. Porque mañana tú puedes ser el presidente, pero lo que debe haber es instituciones, que tú tengas que llegar y hacer lo que dicen las instituciones. Tú no tienes que tú tienes dentro de las instituciones, lo que tú tienes que hacer, tú puedes hacer la cosa con un matiz más bonito o con un matiz más. Pero solamente tiene que hacer lo que debe hacer y debe ser por tiempo limitado. En estos países que, por ejemplo, presidencialistas, por ejemplo, ya Leonel no debería ser presidente de la República. ¿Por qué? Porque entonces tú lo que tienes que hacer para que te ocurra lo de Leonel es robarte una cantidad de dinero, como tú vuelves después, y para después meterlo en política. Y eso es lo que hacen normalmente los políticos nuestros. Por lo tanto, lo que debemos hacer es que las instituciones funcionen. Aquí en la República Dominicana teníamos el 2 y nunca más. Posiblemente esa puede ser una forma. O tú entrar ahora y durar 2 periodos fuera y volver en cada 2 periodos tú puedas reelegirte, algún tipo de mecanismo. Solamente que nosotros tenemos de malo que cada vez que llega un gobierno hacemos una reforma a la Constitución. Tuvimos la de Danilo, tuvimos la de Leonel, tuvimos la de Hipólito, ahora nos falta la de Abinadel. Siempre. En su momento va a llegar. No, que viene. Entonces la reforma de la Constitución, o sea, la Constitución de Abinadel, la de Danilo, la de cada uno. Pericles, yo digo que el político más experimentado que tiene ahora mismo el mundo se llama Vladimir Putin. Porque ya los dos que usted mencionó no están. Merkel no está, ni está Netanyahu. Sí. Bueno, pues si tú lo dices así también yo te puedo decir, bueno, tenemos a Tayyip Erdogan, que es porque si estamos hablando de dictadores, podemos decir... No, yo digo político. Pero es que Putin no es político. ¿Y en qué renglón usted lo pone? Es un dictador. O sea, yo te voy a decir, por ejemplo, nosotros teníamos al presidente de Libia, Muammar al-Gaddafi. Muammar al-Gaddafi era un político. No, era un dictador. Un presidente dictador. Por ejemplo, cuando tú te vas, el presidente de Venezuela, eso es un político. Maduro. Sí, no es un dictador. O sea, es con elementos políticos que se mantienen en el poder. Hugo Chávez era un dictador. Claro. Hugo Chávez que participa en la elaboración del socialismo del siglo XXI. Yo lo que digo, Pericles, cómo estos muchachos, porque eran muchachos en ese tiempo, leyendo lo que fue Fidel, cómo Fidel llega al poder, lo que Fidel hace por un país tan próspero. Estos tipos le siguen la línea de Fidel Castro. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, yo te dije, lo primero es que el socialismo es la doctrina de la envidia. Cuando yo llegué a la universidad me dijeron que yo era pobre porque todo lo que yo tenía se lo habían robado los norteamericanos, los yanquis, esos desgraciados, se robaron todo. Malditos yanquis. Entonces, yo después me enteré que a mí no me habían robado nada, que tenía 2 vaquitas y 4 mates de café y que eso seguía ahí. Y que simplemente mi familia no se había educado y no había hecho cosas para avanzar más. Y no solamente en mi caso de mi familia, en toda Latinoamérica ocurría eso. Entonces tú dirás, bueno, yo que te digo, los norteamericanos, incluso cuando yo digo de las teorías conspiratorias, yo digo, coño, si las teorías conspiratorias fueron mentira o verdad, mira, de todas maneras ellos les salieron bien. El hundimiento del Maine, la cosa de la Torre Gemela, el asesinato a John Fitzgerald Kennedy. Exacto, lo que es el bombardeo de Pearl Harbor. Ellos hicieron cosas para levantarse y conseguir con el hundimiento del Maine, ellos se hicieron dueños de la política latinoamericana, la política americana, y sacaron a todas las potencias y eliminaron a España como imperio. Entonces tú dices, bueno, vamos a suponer que el hundimiento del Maine fuera los propios norteamericanos. Allá en Cuba, ¿verdad? En Cuba. Entonces ellos lo han manejado bien. O sea, ellos han sabido manejarlo. Yo te estoy diciendo, porque decía
Maquiavelo que el fin justifica los medios. Ellos han usado mecanismos para que les salga bien, al punto que la moneda que circula en el mundo es la de ellos. Entonces nosotros lo que somos es un grupo de envidiosos, porque a mí me gustaría ser norteamericano, o como los norteamericanos. ¿No sería mejor? ¿Por qué mejor? Por ejemplo, mira, los norteamericanos pueden ir a cualquier país del mundo, son libres. Lógicamente la libertad no es un caso absoluto, porque yo soy libre, por ejemplo. Yo soy libre, pero yo no soy libre de meterte la mano en los bolsillos. O sea que la libertad tiene limitaciones. O sea, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no significa que me puedo llevar este micrófono. ¿Por qué un norteamericano, para tú ir a su país, tú tienes que cumplir una serie de requisitos? Claro, porque tú no tienes condiciones económicas. Y si ellos quieren venir para acá... Ellos tienen condiciones económicas. Y usted lo ve bien eso. Pero claro, entonces imagínate que si tú le permitieras a todo el que es muy pobre irse para el país que está más rico, ¿cómo tú puedes asimilar esa cantidad de gente? No, es un fallo. Es un problema. Imagina que aquí en República Dominicana... Nosotros dijéramos, todos los haitianos que entren para acá y que se vayan para Naco. O que nosotros nada tuviésemos que buscar un vuelo, dinero para irnos. Exacto, no fuéramos todos para... No fuera nadie, aquí claro. ni haitiano ni dominicano. Claro, no fuéramos para Estados Unidos. Pericle, y en el plano local... Yo no me la sé mucho el plano local. Somos dos. Leonel Fernández, ¿tiene algo que aportar a la política? Yo creo que Leonel lo que iba a hacer, bueno o malo, ya lo hizo. Yo creo que Leonel debería ya... ¿Y usted cree que Danilo, si no fuera imposibilitado, también? Yo mira, Leonel, Danilo e Hipólito deberían colgar los guantes. Yo no sé cómo es que en la República Dominicana los políticos no se retiran y siguen gravitando, y no solamente gravitando de manera de ideas, sino de manera económica, viendo cómo le sacan dinero por algún lado al Estado. Gravitando de manera económica, porque tú dices, bueno, pero él se ha convertido en un pensador y está asesorando a los nuevos líderes. Como hace Bill Clinton. Como hacen muchos políticos que se retiran de la vida política. No, Hipólito está presionando para que le metan la hija de vicepresidente, el otro está presionando para ser presidente, y el otro, oye, Danilo sigue, ahora Danilo se lanza a la campaña. Ya lo que tú ibas a hacer, bueno o malo. Pericle, pero Danilo Medina ha manifestado o se manifiesta a muchos seguidores de Danilo, porque él iba a decir que a veces ellos nos quieren, pero los compañeros, los que se beneficiaron de ellos, le dicen, mira, tú debes tirarte. Claro. Usted que está involucrado en el mundo eléctrico, esos actos de corrupción de los que son acusados los hermanos de Danilo, muchos funcionarios de primera línea, Danilo Medina, ¿usted entiende que el presidente no sabía eso? Es que el presidente es muy informado. O sea, yo decir eso es como ponerme de lado. Los presidentes son más informados que todo eso. Los presidentes normalmente son parte de lo que ocurre. Todos los presidentes son parte de lo que ocurre. O sea, no me diga un presidente que usted no sabe que su hermano es un ladrón o que vaina o que fulano se está beneficiando de tal cosa. Porque entonces si usted es un presidente y está el mejor informado, entonces no puede ser que usted no conozca lo que está ocurriendo ahí. Pericle, muchas gracias por esta entrevista, de verdad fue un placer nosotros conocer todo su arsenal intelectual, una persona muy puntual, habló temas puntuales, ejemplos puntuales, me encantó el tema de que si como hoy, tengo que comer mañana. O sea, claro, eso es lo mismo en la energía siempre. Nunca se va a resolver. Cómo abordó el tema de la educación, su concepto de lo político dictador, pero sobre todo el problema eléctrico. Muchas gracias, bienvenido a Redaccionando, lo esperamos por aquí, en su casa. Nosotros nos despedimos, redaccionistas, y les recordamos que vayan a nuestro canal de YouTube, a las redes sociales y se suscriban para seguir recibiendo contenido de calidad. Hasta la próxima. Tú puedes ser el próximo ganador o ganadora de este iPhone 11 Pro Max. Solamente debe ir a nuestra cuenta de Instagram, seguirnos como @redaccionando, darle like a nuestro último contenido y etiquetar a 3 personas.